Gloria a Dios, aleluya. El día de hoy es mi anhelo y mi deseo orar por todos aquellos en especial que oran por un familiar, que oran por un hijo, que oran por un amigo, que oran por la iglesia y que sienten en su corazón el dolor de ver quizás a un hermano, a un amigo, a un hijo, a un familiar, no lo sé, lejos de Dios. O quizás aquellos que de pronto no es un amigo, pero sienten en su corazón orar por las almas perdidas, por las almas que no tienen a Dios en su corazón. Aquellas almas que están allí, como lo dice en el libro de Joel, en el valle de la decisión. En el valle no saben qué decir, no saben si buscar o no a Dios, no saben si aceptar o no a Dios. Y quiero orar por ustedes porque muchas veces se pierden las fuerzas, porque muchas veces son los que más reciben ataques, porque muchas veces son los que más son perseguidos y atacados, porque el enemigo no quiere que se levante una oración, no quiere que se levante un clamor, no quiere que se levante una palabra, no quiere que haya alguien orando en la mañana, en la madrugada, pidiendo: Señor, salva, Señor, cuida, Señor, protege. Quiero orar por ustedes y decirle: ánimo, no pierdan la fuerza. Decirles: ánimo, sigan adelante, porque tarde o temprano veremos la recompensa de parte de Dios. No dejes de orar, no dejes de clamar, no dejes de interceder. El día de hoy se me viene a la mente una anécdota. No sé si quizás tenga algún origen verdadero o ficticio. No lo puedo asegurar, pero sé algo. La escuché de alguien y este hombre decía: en una oportunidad había un espíritu, un demonio, que el Señor reprenda toda obra del diablo. Y este espíritu todo el tiempo estaba atacando y el enemigo todo el tiempo atacaba y no había progreso, no había progreso, no había progreso en aquella persona que era atacada. Y había un joven el cual estaba bajo la influencia del enemigo. Y este joven estaba separado, apartado de Dios. Y cuenta aquella historia o anécdota que aquel muchacho, el enemigo quería destruirlo, quería acabarlo, pero no podía. Y todo el tiempo enviaban allí demonios para destruir la vida del joven, pero nunca habían podido destruir la vida de aquel joven. Entonces un espíritu de aquellos salió y fue a la persona, a la madre de aquel joven. Y empezó a atacarla y atacarla y atacarla hasta que llegó el día en que aquella madre dijo: ya no voy a seguir orando más por mi hijo. Ya no voy a orar más por él. Cuando aquel espíritu escuchó aquellas palabras, descendió rápidamente y fue a la presencia del enemigo. Y le dijo: hoy hemos tenido un gran avance. Cuando le dijo así el demonio, aquel enemigo llamado Satanás le responde: pero ¿cómo tú dices que hemos tenido un avance si hemos tratado de matarlo y no hemos podido? Mira, todavía sigue con vida. Y entonces aquel demonio le responde y le dice: sí, pero hoy logré que aquella que oraba y lloraba por él dejara de orar. Hermanos, si tú no entiendes esto, la oración del justo, dice la palabra, puede mucho. Tu oración por tus hijos, tu oración por tu casa, tu oración por tu familia puede mucho. Y Dios hará grandes cosas. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, oro en esta hora, Señor, por cada uno de mis hermanos, amigos, conocidos y no conocidos, cada persona que escucha este audio. Señor, en esta hora te ruego en el nombre de Jesús, ayúdalos, Señor, a seguir luchando, a seguir peleando la batalla, a seguir rogándote, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús.
Haz un milagro, Señor. Haz un milagro grande, Señor. Haz un milagro en esta hora, te lo ruego. En el nombre poderoso de Jesús. Obra, Señor, con poder, con autoridad. Señor, te doy gracias, Dios mío. Dale fuerza, Señor, para que ellos no desmayen, para que ellos no cesen la oración, para que ellos no cesen el clamor, para que ellos no cesen, Dios mío, de llorar ante tu presencia, Señor, porque sé que cada lágrima sube delante de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. El día de hoy vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 11 en adelante. Gracias, Señor. Poligamia e idolatría de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David su padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom, subió Joab, en general del ejército, a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad un muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tápenes. Y la hermana de Tamnes le dio a luz su hijo Genubat, el cual destetó Tamnes en casa de Faraón. Y estaba Ganubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, que era muerto Joab, general del ejército, Hadad, hijo, dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada. Con todo te ruego que me dejes ir. Dios también le levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Adad, ese rey de Sobá, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una banda. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí,
y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal Hadad, con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nebat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey, la cual, la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón estaba edificando a Milo para cerrar la brecha de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón que el joven era hombre activo, le puso al frente de toda la leva de la casa de José. Y aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam a Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste llevaba una copa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astarte, diosa de los sidonios, a Quemós, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de tus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desee tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestas oído a todas las cosas que yo te mando, y andas en mis caminos, y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme como la edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Capítulo 12. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nebat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿qué me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: si tú te haces hoy servidor de este pueblo y les hablas buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Y les dijo: ¿qué me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho: tu padre hizo pesado nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Esto debes responderles: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó
de pesado yugo, mas yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Nebat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa. David entonces Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Dorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos. Aleluya. Con el fin de combatir contra la casa de Israel y devolver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces Jeroboam reedificó Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí fortificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, basta, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno u otro hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había construido. Santificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió el altar para quemar incienso. Capítulo 13. Profecía contra el culto idolátrico en Betel. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar.
y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan ni bebas agua ni regreses por el camino que vayas. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre le dijo por qué camino se fue. Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no puedo volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas aguas allí, ni regreses por el camino por donde vayas. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel que me ha hablado por palabra que Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo el varón de Dios, es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensillando un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon y diciendo, ay, hermano mío. Después que le enterraron, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo, a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jehová, de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Capítulo 14. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así.
Y se levantó y se fue a Silo, y vino a la casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella venga, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, el entrar por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He recibido para ti un duro mensaje. Ve y di a Jeroboam: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras sus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los filisteos, perdón, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño, y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de él porque de los de Jeroboam solo él le será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en su día, tan cierto como lo es ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la queña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y todos los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todos lo que sus padres habían hecho con los pecados que cometían, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que a Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Al quinto año del rey Roboán subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho, y en el lugar de ellos hizo el rey Roboán escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboán y todo lo que hizo no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Roboán y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboán con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiyán, su hijo.